Hola Graciela, ¿cómo va? Buen día. Estás muteada, ¿eh? No se te escucha. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. Hoy tenemos que ir a votar nosotras. Sí, sí, hasta las 18, ¿no? Está disponible. Así que cuando termine acá, iremos a votar. Bueno, faltan unos minutos, un minuto, nada más Sí, todavía. y yo traté de entrar antes, digo, por las dudas, cualquier cosa. ¿Beatriz está en este bloque? Sí. Está en este bloque, Beatriz, sí. Ah, bueno, ahora, Yo no sé por qué a mí me aparece una foto, tendría que, a los demás le aparece el nombre vos. Si yo saco la pantalla, que ves mi foto, ¿no? sí, Graciela, sí, sí. No sé Lo por único que no sé por qué está grabando ya, si se podría tomar la grabación cuando empiezan las ponencias. qué. Hola, Florencia. Hola. Buen día, ¿qué tal? Hola. Hola. Ahí me estaba preparando. Ah, se escucha un eco horrible. Bueno, Sí. ahí está.
Estaba preparando un mate. Buen día. Buen día, Jorge. Hola a todas. Esperamos unos minutitos más antes de empezar, porque todavía faltan integrantes de este bloque del simposio, ¿sí? Perfecto. Esperemos que todo el mundo pueda entrar sin problemas. Ahí dice Ana Clara que está teniendo problemas con el micrófono y con la cámara. Bueno, si por allí alguien tiene problemas con la cámara, pero bueno, mientras anda el micrófono podemos oír, aunque saquemos la imagen. Hola Betina, estás muteada. Hola, Hola Betina. hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Ya estamos casi todas. Me está diciendo Bueno. Ana Clara Denis que tiene algún problema con su cámara y que lo haría desde el teléfono y que nos mandaría el PowerPoint. ¿A quién se lo mandas, Ana? Podría ser a Natalia y que Natalia lo pase, ¿te parece? Sí. Sí, no hay problema. Siempre las cámaras de las máquinas son todo una historieta. Podríamos estar en Jujuy ahora. Sí. Estamos acá. Buen día. La quebrada. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estar en la quebrada, qué bueno que sería. Estar en Jujuy, ¿no? Qué lindo. Sí. Mira. Bueno, en este momento yo creo que ya estamos casi todas, así que en unos minutitos más podemos empezar. Entiendo que Ana Clara Denis, que es la primera va a compartir su trabajo, estaba teniendo algún problema, pero creo que lo podemos solucionar. Uh-huh. Me está mandando mensajitos por el chat. Lo otro que podemos hacer, empezar por la segunda ponencia, si no, así ella se acomoda. Y sí, podemos empezar. Bueno, Hago una aclaración, Graciela. Ahí en el chat los organizadores de las jornadas están pidiendo que cuando tengan una presentación para hacer, les avisen y ellos habilitan para presentar. ¿Sí? ajá. Entonces, no sé cómo lo haría Ana Clara en este momento, porque ella no se los había enviado a la gente que iba a manejar la cuestión técnica, me parece. No, me Porque parece que no es necesario que enviarle el PowerPoint a los técnicos, sino que les avisamos cuándo vamos a proyectar y ellos habilitan a cada persona a proyectar, ¿sí? ¿Y cómo avisamos eso? Por acá Hola. ellos están acá presentes. Hola, buen día. Yo soy Rosario. Ah, hola. Soy la que está de anfitriona. Así que me avisan, me dicen, bueno, estoy por presentar y yo les doy la habilitación para que ya tengan el botoncito abajo que dice compartir pantalla. Porque en la primera ponencia ya tendríamos una presentación de PowerPoint. Buenísimo, bien.
Así que estamos esperando. Hola, a ver, ¿me escuchan? Sí, ¡Ay, qué bien! Bueno, pude solucionar el tema micrófono, no así la cámara, pero bueno, puedo poner así igual, de última, ¿no? sin presentación. No, sí, con presentación, a ver si ya puedo compartir. Igual primero vamos a presentar el simposio. Perfecto, sale bien ahí. Ah, buenísimo, listo, dejo de compartir. Bueno, ya que estamos, creo que ya podemos ir empezando, ya van a ser casi 10. Comienzo yo y luego seguramente dirá algo Bettina también, Beatriz Garrido, que es la otra de las coordinadoras. Bueno, yo soy Graciela Hernández, una de las coordinadoras de este simposio, donde intentamos, en este Congreso de Historia Indígena, intentamos juntar trabajos, reflexiones, ideas, sentimientos, ¿no? De aquellas que estamos pensando en el feminismo, los feminismos, desde las propuestas y los análisis de procesos, de estos procesos históricos, ¿no? En los cuales los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son protagonistas, ¿no? Es así que, bueno, decidimos una vez más con Beatriz juntarnos para trabajar en este sentido, y bueno, estamos en este momento también organizando un simposio más o menos parecido, aunque no igual, en Interescuelas de Historia, ¿no? Es decir, tratamos de generar este espacio donde poder encontrarnos, intentando que sea realmente un espacio de encuentro, de construcción, y en ese sentido nos parece interesante que podamos cumplir con nuestros plazos, 15 minutos cada una. 15 minutos cada una va a ser un buen tiempo, nos va a permitir luego tener un espacio de ida y vuelta, de intercambio, que creo que va a ser quizás lo más interesante. No sé, Beatriz. Hola, buenos días a todas. No sé si hay algún todo, pero bueno, a todas les doy la bienvenida, igual que, bueno, con Graciela venimos trabajando hace mucho tiempo, tenemos también nuestra propia historia en distintas reuniones científicas, las jornadas interescuelas, la historia de las mujeres, y de alguna manera hemos tratado de instalar discusiones en distintas mesas que nos ha tocado coordinar. Siempre hemos tenido muy buenas experiencias y pienso que esta también va a ser, como decíamos recién, qué bueno hubiese sido poder estar en Jujuy, en un espacio tan hermoso, tan que nos mueve y nos conmueve, ¿verdad? Pero bueno, ya podremos juntarnos en un tiempo no muy lejano, creo. Bienvenidas a todas y bueno, que tengamos una linda jornada de trabajo y bueno, empecemos a trabajar ya. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos con el trabajo de Ana Clara Denis, que es de la Universidad del Sur, Cultura material y roles de género, un abordaje preliminar de la alfarería y la platería de grupos mapuche en fuentes históricas de principios del siglo XX. Así que son y 10, y a partir de ahí contamos 15 minutos, ¿sí? Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Como Beatriz, no sé si hay algún todo, pero a ver, voy a presentación desde el principio. Ahí está en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Bárbaro. Bueno, como señaló Graciela, mi nombre es Ana Clara, soy licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Sur
y este es un primer acercamiento a algunas fuentes de principios del siglo XX, editadas en Chile, para estudiar la alfarería y la platería de grupos mapuche en clave de cultura material. Bueno, para empezar, por cultura material entendemos toda una serie de objetos involucrados en la actividad humana, en sus dimensiones no solamente materiales, sino también sociales y simbólicas. Es así que a través de su estudio podemos llegar a conocer cómo las personas y las cosas se co-construyen mutuamente. Entonces, no se trata tan solo de, digamos, un soporte de la vida social, sino que tiene un rol activo en su producción y transformación. ¿Por qué nos resulta pertinente entonces estudiar la cultura material desde un enfoque de género e interseccional? Porque, bueno, como señala Almudena Hernando, que es una de las grandes referentes de la arqueología del género, son los mecanismos que pasan por el cuerpo, la cultura material, a través de la imposición de nuevos hábitos corporales, sexuales o de vestimenta, aquellos que modifican creencias, actitudes y percepciones de la propia subjetividad. Bueno, a propósito de la categoría o del término interseccionalidad, bueno, es un concepto que remite al carácter cruzado o imbricado de las relaciones de poder, con lo cual nunca, o sea, siempre que digamos que hagamos lecturas en clave de género, también lo vamos a hacer contemplando aquellos aspectos de clase, de raza, de etnia, o de categorías biodemográficas como la edad, porque, como señala Patricia Hill Collins, es así, digamos, que las opresiones se co-construyen en una misma matriz de dominación. Voy a tratar de ir medio rápido con esta parte, porque la idea es que todas tengan su tiempo de exposición. Nuestro abordaje es desde un enfoque cualitativo, en lo que hace a la metodología, y bueno, trabajamos con el análisis del contenido de estas fuentes, según Gómez, que se refiere básicamente a el análisis de lo dicho en estas fuentes en relación con las categorías teóricas con las que trabajamos, que son, bueno, justamente género, raza o etnia. Bueno, etnia por supuesto desde la autoadscripción, y raza desde, digamos, cómo el racismo opera políticamente, ¿no? Acá están las tres fuentes que vamos a trabajar. Entonces, una es Comentarios del pueblo araucano, la parte de la faz social, de Manuel Manquilef. Otra es el relato que hace Konya a Ernesto Willem Mosbach sobre la vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo XIX. Y la tercera es Claude Joseph, la platería araucana, y me faltó acá poner acá, ahora estoy viendo, La vivienda araucana, publicada en los Anales de la Universidad de Chile. Bueno, Manuel Manquilef es alguien que se reivindica mapuche, pero que además defiende la educación que ha tenido en las letras, forma parte, digamos, de una, si se quiere, primera generación postreduccional, y él plantea sus escritos como científicos, y para eso, digamos, a lo largo de distintos escritos también se valió del trabajo, de los aportes fundamentales que les hizo, por ejemplo, los trabajos de Guevara. Cuando entonces observamos cómo se refiere Manuel Manquilef a la platería, reconocemos que sobre las mujeres señala que andan elegantes, que son quienes usan las joyas, que son la causa de la alegría, del amor, del canto y la embriaguez. Y en cambio, si se quiere, al hombre, bueno, también se lo presenta como bien presentado, pero también preparado, en el sentido de que por ahí las materialidades en plata que utiliza también tienen un sentido utilitario, porque se nombra, no sé, una cabalgadura, un cuchillo. Estoy haciendo una síntesis muy comprimida para que esto pueda entrar en 10-15 minutos. Por otra parte, Konya también plantea que, bueno, si se quiere, hace una distinción entre los tiempos muy antiguos, después, bueno, el momento en el que surgen los plateros,
Y bueno, hace una distinción también en lo que respecta a quienes producen estas materialidades. En este sentido, nombra acá a 5 plateros que él conoció, que son todos hombres, y en algún punto lo que hace también es reponer la cadena operativa, o sea, todos los procesos que tienen lugar desde que se obtiene la materia prima hasta que el producto queda terminado y entra en un contexto de uso y de circulación. Claude Joseph, por otra parte, escribe, digamos, desde... él en realidad era entomólogo, pero también hizo en algún punto un trabajo etnológico con el pueblo mapuche, y es destacado por distintos colegas chilenos contemporáneos como Vargas Payahueque, porque señala que contribuyó a consolidar el arte mapuche como campo, y que, bueno, si bien hay determinados presupuestos de los que no se puede despegar porque es un hijo de la época, como que, no sé, como que es un pueblo que está a punto de extinguirse o que en las proximidades se va a extinguir, también valora muy positivamente digamos, estas habilidades para las industrias que tiene el pueblo mapuche, y en algún punto también lo presenta, digamos, como un pueblo que sigue vivo y que sigue llevando adelante este tipo de producciones. Entonces, acá señala cómo las mujeres en las rucas, aún las más pobres, guardan cuidadosamente algunos adornos de plata, describe el ajuar, bueno, entonces describe el charilonco, los chaguay, un charihue, un trapelacucha, y señala que, por ejemplo, las mujeres a veces no se quieren sacar fotos, pero que si tienen muchos y muy lindos adornos de plata, se pueden retratar más gustosamente. Esto, por supuesto, desde su perspectiva de ir y hacer, si se quiere, una labor etnográfica. Acá tenemos algunas fotos de estas materialidades. Acá, bueno, en esta foto de acá arriba se ven los trarilonco, que son como, si se quiere, una corona para la frente. Lonco es la cabeza, ¿no? Los trapelacucha. Después, del lado derecho se ve una cafetera, se ve también un puñal, también se conservaban mates. Bueno, y acá están los estribos, y bueno, de este lado derecho pusimos, digamos, si se quieren, los artefactos que Joseph atribuye a los hombres, al uso que los hombres hacen de la plata. En lo que hace a la alfarería, en Manuel Manquilev tal vez no aparece, digamos, descrito como un proceso, o sea, no aparece tal vez la palabra alfarería, pero sí se señala la presencia de ollas y de cántaros en el proceso de fabricación del mudai. Y acá, bueno, se señala que esta tarea es femenina, que lo hace la joven, la vieja, que es un trabajo que se hace colectivamente, y bueno, estos productos, por supuesto, también van a sustentar la vida social, en tanto forman parte de distintas celebraciones. Konya hace tal vez una descripción mucho más detallada de lo que es el proceso de confeccionar la alfarería. Entonces acá dice, por ejemplo, según lo que querían confeccionar, dejaban la anchura, la altura y la forma del vaso en hechura. Como eran muy vaquianas, esto, y dice que es un arte casi que distintivo de la mujer araucana. Como eran muy vaquianas en su arte, se hacían de muchas formas diferentes. Entonces acá nombra ollas quintawen, los quetrumetawe, los huishuis, los meyen, y bueno, dice, solo algunas eran diestras igualmente para la alfarería, con lo cual esto no es ninguna cosa fácil, por así decirlo, de producir. Y bueno, también se destaca una serie de decisiones
que dan cuenta de que es un trabajo en el cual la agencia de estas mujeres que producen es fundamental. Por último, cuando Claude Joseph habla de los artefactos de greda que se encuentran en la ruca araucana, también se refiere a la gran variedad de tiestos, de cántaros que se pueden hacer, digamos el conocimiento técnico que esto implica, porque también repone, como lo habría hecho Konya, la cadena operativa de lo que implica levantar un metau o levantar una olla. Asimismo explica, por ejemplo, cómo cuando van a buscar la materia prima se deja un pequeño objeto ahí a la cantera, como puede ser, no sé, un hilito, que para mí viene también por el lado de la reciprocidad y de pedir permiso a la tierra, ¿no? Con estas extracciones. Y bueno, y por otra parte lo que dice es que también estas creaciones son sumamente complejas y que las mejores alfareras fabrican también cántaros que en hasta algunos contextos, en lugar de dárseles un uso más utilitario, se los dejaba como un artículo de decoración o casi de lujo en las rucas. Entonces, bueno, acá está la síntesis de lo que acabamos de decir. Por ahí me fui medio al pasto con lo de apurarme y dije todo muy rápido, pero bueno. Entonces, en Mankilev reconocemos diferencias sociales y de género en la producción, la circulación y el uso de objetos de plata, y acá entonces, bueno, contraponemos el anda elegante con el bien presentado y listo para la acción, ¿no? Porque todo, digamos, distintas materialidades también tienen que ver con la noción de araucano guerrero, que cabalga. En lo que hace a la alfarería, no la menciona específicamente, como ya dijimos, pero aparece, digamos, descripción de contextos de trabajo femenino en lo que circula en materialidades en arcilla. En Pascual Konya vemos que hay un mayor énfasis en los procesos productivos, y que respalda las distinciones de género en la producción de platería, que tanto Mankilev y Joseph señalan como hombres a los plateros, y bueno, en cambio en la alfarería destaca notoriamente, o sea, él tiene claramente la intención de destacar lo complejo que es hacer alfarería y los conocimientos que estas mujeres alfareras poseen para poder elaborar estos cántaros. Y bueno, además, esto no lo pusimos en el recorte de fuentes que mostré, pero también al aparecer cántaros no sé, en los Rucán, que es la construcción de la casa, en los Guillatún, en entierros de caciques, bueno, ahí también se ve cómo estas materialidades que producen las mujeres también circulan por contextos que son centrales para la vida social mapuche. Y por último, Joseph hace un abordaje predominantemente estilístico de la platería, entonces es como mucho más descriptivo, y también reconocemos alguna distinción de género en lo que hace a si se quiere, los artefactos más ornamentales, y los que además de ser ornamentales también tienen fines más utilitarios, como, no sé, los puñales o los mates. Y en lo que hace a la alfarería, bueno, también como coincide bastante con Konya en señalar la habilidad de las mujeres en describir la gran variedad de cántaros que se hacían en ese momento, y que estas piezas, bueno, eran sumamente valoradas, y que por lo tanto eran componentes fundamentales de la ruca araucana. Perdón, por ahí como que hice todo muy rápido, pero si tienen preguntas, las responderé con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Clara, cumpliste exactamente, bueno, un minuto más creo, es una maravilla. Ah, mira. Sí, sí. Yo pensé que me había quedado recorta. No, estuviste justa. La idea es, olvidamos decirlo cuando nos iniciamos esta presentación, vamos a hacer todas las ponencias, y cuando termine
Cada uno de los bloques tiene una relatora que lo hemos informado. En el primero es Natalia Bofa, que está presente desde el inicio de la reunión, así que cuando terminemos con toda la exposición, Natalia va a hacer una breve síntesis, una relatoría general de este bloque del simposio, y luego abrimos a las preguntas que tenemos, ¿sí? Eso fue la sugerencia de la organización, y estamos de acuerdo, porque si no a veces el tiempo de preguntas, es decir, las preguntas van a ser a todas las ponencias, y no una por una, y va a ser cuando termine el bloque, ¿sí? Por eso, si seguimos así, vamos a tener un tiempo interesante como para que esto ocurra. Paso ahora a presentar la segunda de las ponencias, que es de Paula Mercedes Alvarado Mamani, de Rocío Julián, de Mariana Amaru Barrios, de María Macusi Urquizu, y la ponencia se llama Guarmicuna Cantana. No hablo quechua, pero bueno, no sé cómo lo habré dicho, así que bueno, preséntese el grupo, ustedes mismas, así las conocemos, y luego nos cuentan qué es lo que han trabajado, y qué es lo que quieren compartir con nosotras, ¿no? Hola, buenos días. Sí, ahora nos toca a nosotras. En breve nos queremos presentar, pero queríamos pedir permiso antes, si nos podemos presentar al último, porque estamos teniendo problemas de conexión y hay varias hermanas que están intentando ingresar y no están pudiendo. Si no hay algún problema, queríamos preguntarles. No, para nada. Nos adecuamos a las circunstancias que tenemos. ¿Puede ser en la próxima ponencia? Por favor. ¿Podría ser la próxima ponencia? ¿Quieren esperar una más? Sí. Podría ser, sí. Creo Esperamos que una más. Les agradecemos. Perfecto. Bueno, a ver, entonces, la tercera es la de Beatriz Garrido, y es Feminismo desde el Sur. La presento yo, si bien somos las dos coordinadoras de este simposio. Así que, Beatriz, es todo tuyo. Estás muteada, Beatriz. Estás muteada. Estás muteada. Ahí está. Sí. Bien. Bueno, buenos días. Reitero el saludo. En realidad había hecho una presentación, pero dado los tiempos me salió un poco larga, entonces prefiero conversarlo y charlarlo, porque me parece que vamos a aprovecharlo mejor. Bueno, la idea un poco es hacer un planteo así general acerca de qué es esto del feminismo del sur y de los distintos avances teóricos, distintas autoras que tienen procedencias diferentes y que fueron avanzando en acumulados teóricos, en armados teóricos, para situar este feminismo del sur, que obviamente conforman un conjunto de corrientes que aparecen en distintos países de Latinoamérica o de nuestra América, y emergen como respuestas a siglos de colonización y a un deseo de recuperar la identidad propia, al tiempo que se lucha por los derechos como mujeres. Yo tomé algunos, pero bueno, por ahí también se filtran otros, ¿no? Como el feminismo decolonial, el feminismo comunitario, el ecofeminismo, el feminismo indígena, que podemos encontrar entre todas estas corrientes líneas que son las que reivindica el feminismo latinoamericano en su conjunto. El tema de la descolonización, la solidaridad entre las mujeres, la defensa de la madre tierra y el comunitarismo. Uno de los puntos centrales va a ser la discusión sobre la colonialidad, tomando sobre todo los aportes de Aníbal Quijano como una noción, ¿no es cierto?, que describe
la conformación de un poder, perdón, de un patrón de dominación mundial, y que ha tenido un desarrollo muy interesante, y desde el feminismo comenzó a plantearse la necesidad de descolonizar la mirada y dar entrada a distintos modos, distintas alternativas de teorizar más allá de las propuestas occidentales. Bueno, eso fue también toda una discusión, porque si empezamos a analizar también este feminismo blanco, occidental, al que tiene tanta mala prensa, nosotras podemos ver que ese feminismo blanco, desde sus inicios, tuvo un posicionamiento antirracista. En el primer país que se aprueba el voto de las mujeres, Kathy Shepard lucha al lado de una líder maorí, y es el primer país que logra el sufragio para las mujeres, pero también para las mujeres indígenas de Nueva Zelanda. Es decir, que esta cosa de que las blancas son todas racistas es como que hay que también empezar a revisar, ¿no? Me parece que no podemos ser tan tajantes en nuestras consideraciones teóricas, porque nada es blanco o negro o oscuro o azul o blanco, como quieran llamarle, sino que tiene diferentes tonalidades que tenemos que empezar a reconocer y analizar. Dentro del feminismo decolonial, una de las figuras más interesantes que podemos encontrar es María Lugones. María Lugones, que murió recientemente, profesora en la Universidad de Binghamton, que formó un equipo muy, además con gente de la Argentina, de México, de distintos lugares, de Estados Unidos mismos, y ella toma la propuesta de Aníbal Quijano, que... ¿me escuchan bien, no? ¿Sí? Toma la propuesta de Aníbal Quijano, pero ella habla, ¿no es cierto? Ella dice, le llama al feminismo decolonial, le llamo al análisis de la opresión de género racializada y capitalista, la colonialidad del género. Le llamo a la posibilidad de vencer la colonialidad del género, es el feminismo decolonial. Es decir, ella toma la propuesta de Quijano y avanza porque piensa que Quijano se queda un poco corto cuando hace su análisis sobre las mujeres y sobre el género. Sobre todo las mujeres racializadas. Después, dentro de ese feminismo decolonial, ¿no es cierto? Hay que analizar ese nuevo concepto que, bueno, que introduce Quijano, que lo van a desarrollar distintos autores y autoras, como lo desarrolla María Lugones, que la decolonialidad es digamos, está entre lo que es el colonialismo moderno y la colonialidad global. Es decir, no es el simple colonialismo que los europeos o las distintas potencias fueron ejerciendo sobre los distintos lugares del mundo, sino eso que queda luego de que se retira, que es esa colonialidad que es global. Y eso nosotras podemos verlo muy claramente en países como el nuestro. Y a raíz, por ejemplo, de esta cosa que le llaman celebración del 12 de octubre, se ven emerger, ¿no es cierto?, distintos tipos de discursos que en España, por ejemplo, hay toda una movida desde la ultraderecha de Vox de reivindicar el 12 de octubre como Día de la Raza. Y negar, por ejemplo, ellos atacan directamente al indigenismo. ¿Sí? Yo creo que no saben muy bien de qué están hablando en realidad, porque ellos comparan el indigenismo con el comunismo, por ejemplo. Y el indigenismo, además, dentro de la misma América Latina, sobre todo en nuestra América, ha sido objeto y sigue siendo objeto de debates teóricos acerca de qué se entiende por indigenismo, que es recuperar, ¿no es cierto?,
el sentido de ser indio dentro de nuestra América, ¿no? Entonces, lo que es interesante, que también todo esto se va articulando con los estudios de la modernidad, colonialidad, y el feminismo en sus distintas vertientes, ya sean los postcoloniales, negros, de color, tercermundistas, de mujeres del sudeste asiático, han sido referentes también para la construcción de ese feminismo decolonial en América Latina. Lo que siempre hay que tener claro es que los procesos para Asia y África han sido diferentes que para América Latina. En América Latina, 1492 es una fecha que marca, según la cultura blanca invasora, marca el descubrimiento de América. Nosotros sabemos que no descubrieron nada, pero lo que sí comienza para Europa es la modernidad, como bien señala Quijano. Es decir, este nuevo continente, desconocido hasta entonces, parcialmente también, ¿no? Que va a aportar mucho metal precioso, que va a fortalecer la economía europea y a la vez va a sacar a Europa del hambre, ¿sí? Y eso, por ejemplo, nunca se dice. Yo tenía una compañera que es historiadora de América, es profesora de historia de América, y ella siempre dice, usando un modo muy, muy tucumano, ¿no? Dice, nosotros le matamos el hambre a esto. Y no solamente nos robaron el metal, sino que toda la producción de alimentos logró que Europa pueda salir de las hambrunas periódicas que pasaba, por ejemplo, ¿no? Hay un tema, ¿no es cierto?, que también está en discusión hoy, y es la complejidad del mestizaje. Llama la atención que tanto los europeos como muchos intelectuales de Latinoamérica al mestizaje lo reivindican. Es decir, lo reivindican como algo positivo, pero que en realidad, si nos ponemos a pensar, como dice, por ejemplo, Marco Avilés y otros autores y autoras, el mestizaje va a terminar siempre acabando digamos, haciendo desaparecer a una de las partes, ¿sí? En esa mezcla, ¿sí? Y siempre es la más débil. Entonces, hay que repensarlo, retrabajarlo, porque en realidad hay quienes dicen, como Avilés, que el mestizaje es un racismo solapado, ¿sí? Y que lo tenemos que poner, ¿no es cierto?, en discusión. En este marco, ¿no es cierto?, el feminismo latinoamericano y su propuesta decolonial se va a conectar a los aportes de las epistemologías del sur, a los análisis de la colonialidad del poder junto con el de la violencia epistémica, y va a posibilitar una mirada del sistema moderno colonial de género que es inherente al racismo y al capitalismo neoliberal en este proceso histórico de colonialidad que se produce a partir de la conquista y colonización de América y que no ha cesado hasta la fecha. Dentro de los distintos, que yo les mostraba, les decía al principio, las distintas posibilidades de emergencia de este feminismo en nuestra América, también aparece lo que se llamó, o que se llama, un ecofeminismo. Un ecofeminismo que plantea, ¿no es cierto?, sobre todo la liberación de la madre tierra y de la humanidad. También tiene críticas bastante serias, porque más allá de que critica duramente el modelo de vida ecocida, patriarcal, capitalista y colonial en el que vivimos, sin embargo, el ecofeminismo pareciera que agrega a las mujeres una tarea más de cuidado, ¿sí? Como somos mujeres y estamos acostumbradas a cuidar, bueno, cuidemos también el ambiente. Y el tema de la protección de la madre tierra no es solamente un tema de mujeres, es un tema de la humanidad en su conjunto, porque es donde habitamos, es donde
vivimos, donde nos alimentamos, y si la tierra llega a un punto de no poder sostenernos, desaparecemos todas y todos. Es decir, que si bien es una propuesta interesante porque ataca al sistema capitalista y a las formas de vida consumista que tenemos ahora, pero que tendría que tener una ampliación teórica más interesante. Otro de los, digamos, de las corrientes feministas que vemos aparecer en nuestra América es el feminismo popular, sobre todo el feminismo popular venezolano, que tiene una característica muy buena porque trabaja en las comunas, como han creado las comunas antipatriarcales, que es una modalidad, ¿no es cierto?, de poder popular en las que el pueblo está organizado y autogestiona la producción y la reproducción de la vida. Este feminismo popular venezolano no tiene una gran producción teórica ni le ha preocupado mucho. En realidad lo que le preocupa es el trabajo concreto sobre territorio y apunta al tema de la educación popular. Así han creado escuelas de feminismo popular para organizar los distintos colectivos, para tanto colectivos y articular los tantos colectivos de mujeres o colectivos mixtos de mujeres y de diversidad. Otra manifestación del feminismo en nuestra América es la Asamblea Continental de Mujeres del Campo, que es un movimiento que se da en toda Latinoamérica y que está, digamos, enmarcado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la OCLOC. Y lo que las mujeres de esta Asamblea Continental proponen es la definición de un feminismo propio. Es decir, un feminismo que ataque, es decir, que se centre en el tema de la reforma agraria y donde va a enfrentar son a las corporaciones transnacionales, agrícolas, mineras, que se instalan dentro del área rural. Se definen feministas que dicen tenemos muchos problemas similares a las mujeres urbanas, pero tenemos muchas desventajas en el campo porque no tenemos los apoyos institucionales, como puede ser una comisaría de la mujer, una oficina para atender casos de violencia, y el tema de la violencia está muy presente. Eso es una lucha de las mujeres que las vamos a ver aparecer en forma reiterada, aún con compañeros que dicen, ¿no es cierto?, coincidir políticamente o luchar juntos, sin embargo la violencia está presente y muchas formas de violencia doméstica. Los ejes de la lucha de la Asamblea Continental de Mujeres del Campo es luchar contra los contextos políticos que tienen que actuar dentro de la ruralidad, pero también dentro de la sociedad global, y continuar profundizando la propuesta de construcción de un feminismo campesino y popular. Ya van 15, ¿eh? Ya van 15 minutos. ¡Ay, Dios! Bueno, entonces les nombro así rapidito, me van a retar mucho. Bueno, otro de los temas que yo he tomado, les enumero nada más, es la división de Mocase y Mocase Vía Campesina en Santiago del Estero, y el papel que ha desarrollado Deolinda Carrizo, que fue nombrada directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, y en donde se plantean todos los temas vinculados a la propiedad de la tierra, a la propiedad comunal y al poco acceso que las mujeres pueden tener a la tierra, ¿no? Y todos los desafíos que se les plantean. Otro de los temas que también he analizado es el feminismo comunitario en su vertiente boliviana con el grupo de Julieta Paredes, y el feminismo comunitario guatemalteco con Lorena Capnal. Lorena Capnal lo que va a introducir es un concepto muy importante, el territorio cuerpo-tierra,
que aúna, ¿no es cierto?, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la lucha contra la minería y el extractivismo. Luego, el planteo que hacen, ¿no es cierto?, desde ese comunitarismo del patriarcado originario ancestral que estaba, ¿no es cierto?, en nuestra América, pero que al imbrincarse con el patriarcado de la invasión, la conquista, es como que ahí se refuncionaliza y hay que, bueno, atacarlos a ambos, ¿no? Este feminismo también hace una crítica a la educación. Después un planteo que yo hago muy general es sobre el feminismo indígena, las políticas, ¿no es cierto?, antipatriarcales, y ahí lo que voy a tomar como ejemplo son las mujeres mapuche, que ustedes las del sur la han trabajado también, y digamos, sobre todo la violencia estatal que ejerce el gobierno chileno, el Estado chileno, y la defensa de la tierra, como plantea, por ejemplo, Moira Millán, con el concepto de terricidio. Y la última que yo había tomado era Mercedes Olivera y la construcción de un feminismo indígena en México. Olivera es una mujer indígena que ha llegado a ser profesora en la universidad en México, y desde allí también ha propuesto diferentes conceptos como individuación para, digamos, no es el individualismo capitalista, sino es un individualismo en conjunto dentro de la comunidad. Bueno, eso cierro. Después pregunten. Chao, listo. Bueno, gracias Bettina, todo un universo. Seguramente Sí. después vamos a dialogar sobre todas estas cuestiones. No sé ahora si están listas las compañeras que habíamos nombrado, que se estaban organizando para quedar en tercer lugar. Sí, yo les pido Hola, disculpas buenos que fui, buen día, perdón, Ro, pido disculpas que fui la que no me podía conectar y por eso Ro pidió el tiempito. Ahora sí. Sí. Bueno, se presentan ustedes y bueno, y las escuchamos, ¿sí? Sí, pido permiso también para proyectar, ¿no? No sé si me pueden habilitar. Sí, ahí te habilito, vale, 2 segundos. Me avisan, por favor, cuando vean mi pantalla. Ahí se está cargando. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Sí. Sí. Bueno, empezamos a dialogar entonces. Amaru, si estás por ahí, si nos querés iniciar, si nos querés presentar. Imanaya Casanquiches, alguien Punchay, Huarmicuna. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, mujeres? Yo soy Mariana Amaru y esto es parte de un trabajo que se viene haciendo comunitariamente, colectivamente, porque nosotras, mujeres indígenas, somos una continuación de generaciones de hombres y mujeres, de familias de ayllus vulnerados. Huarmicuna Tantanacuspa. Huarmicuna Tantanacuspa es un término en quechua. Huarmicuna, mujeres. Tantanacuspa, juntémonos. Mujeres, juntémonos. Empecemos a hablar, a debatir y más que nada empezar a interpelar la academia, empezar a interpelar estos espacios en donde a nosotras nos ha costado siglos y siglos poder estar con nuestra política indígena, con nuestra conciencia indígena, con nuestro ser indígena, y empezar a poder hablar nosotras mismas como mujeres de la tierra y poder expresar lo que significa para nosotros nuestro mundo y nuestras cosmogonías. Huarmicuna Tantanacuspa también hace una fuerte crítica, ¿no?, a esto de que siempre vemos que es más valorado otros idiomas y no nuestros idiomas ancestrales.
que existieron acá desde siempre. Todos los estados tienen aproximadamente 200 años de existencia y un poco más, pero nuestras naciones originarias tienen muchísimo más de existencia y de vida. Pero ha pasado, como dijo la compañera de anteriormente, ha pasado una fecha trágica. Hoy estamos 13 de octubre, 12 de octubre fue el comienzo del mayor genocidio de la humanidad en lo que hoy es América, que se llama para nosotros Abya Yala. Y no solamente ha pasado eso, sino que no nos quedemos solo con las muertes, sino que aquí ha habido toda una usurpación. La usurpación continúa y ahora la usurpación es epistemológica también. Nuestros conocimientos y nuestra sabiduría han sido tergiversados. Y es por eso que nosotras, como las nuevas generaciones, nos estamos reconstruyendo, y porque hemos crecido en este sistema colonial, racista, eclesiástico, totalmente negados de nuestras identidades y naciones indígenas, y nos han querido llamar mestizos, criollos, gauchos, cuando en realidad nosotros somos naciones indígenas. Es por eso que ponemos este título Warmicuna Tantanacuspa, que significa mujeres levantémonos, y mujeres levantémonos como continuidad de generaciones pasadas ultrajadas. Acá en Abya Yala, en esta América y en esta Argentina hoy, ayer 12 de octubre, se hablaba de un día del respeto a la diversidad cultural. Nos juntamos en la Plaza Congreso, como hace 37 años, diferentes naciones indígenas, a exigir que nuestros derechos sean respetados. Como sabemos, hablan de respeto los estados, pero no vemos ese respeto por ningún lado. Aún seguimos reclamando que nos devuelvan el territorio. Aún vemos como los partidos políticos partidarios nos siguen utilizando para sus campañas políticas. Aún vemos como un montón de hermanos y hermanas se venden a las políticas para poder sobrevivir. Este sistema nos está ahogando y somos la alternativa a nosotros, nosotras, las mujeres y hombres del Tahuantinsuyo que llevamos este pensamiento, somos la alternativa de vida. Queremos realmente un respeto a la diversidad cultural y queremos que el 12 de octubre sea llamado el comienzo del mayor genocidio de la humanidad, porque queremos memoria, verdad y justicia, como así en la Argentina hablamos del 24 de marzo, memoria, verdad y justicia por los desaparecidos. Aquí también hubieron desaparecidos, desaparecidos silenciados. Esa fecha para nosotros representa el comienzo de una aniquilación planificada, sistémica y estructural. Cuando hablan de mestizos, hablan de hombres y mujeres de distintas etnias, pero acá cuando comienza América, todo este saqueo, nosotras hablamos de violaciones, ultrajos, violaciones que crearon y engendraron niños, niñas de diferentes etnias, de diferentes rasgos, con ojos claros, rubios, pero manteniendo sus otros rasgos indígenas. Y como nacimos acá en América, somos indígenas. Le cedo ahora la palabra a nuestra compañera Rocío o María Pumacusi, que también son hermanas indígenas, para seguir profundizando sobre esto. Hailey, Hayaya. Pachi Samaru. Bueno, yo para empezar voy a pedir permiso a las presentes, permiso a mis abuelos y a mis abuelas, así como nos enseñaron, así que con su permiso voy a dialogar y les voy a contar un poquito. Permiso también a la organización que nos ha dejado participar y que me parece muy lindo, ¿no? Este intercambio en reciclación también que nosotras tenemos para decir. Respecto al camino de la liberación de las indias, de las mujeres indias, de las warmis, queremos compartir un par de pensamientos que venimos transitando en conjunto, que no son nuestros, que reconocemos que no son nuestros,
que de esa manera no son apropiables y tampoco son categorizables. Son pensamientos transmitidos intergeneracionalmente, por supuesto, sentires que tienen miles de años, que tampoco son nuestros, y recalcamos esto porque entendemos e interpretamos, y esto particularmente lo digo, a mí me ha llevado tiempo sentirlo, pero hoy lo considero así, no somos individualidades, no somos una vida que tiene un inicio y un fin, sino que somos una continuidad, y en base a eso, las aquí presentes, aquí y ahora presentes, somos solo un pedacito de esa continuidad, de esa historia, de ese camino, que es el camino de la liberación. Por eso nos interpretamos como una parte de esa historia y de ese camino de la liberación, y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. En base a eso también, quienes pertenecemos a ese lado académico, lo puedo decir particularmente, que tengo una profesión, que enseño en la universidad, y puedo hacer esta autocrítica de que hay una interpretación antropocéntrica muy fuerte que no contempla nuestras cosmovisiones, que no contempla en realidad nuestros sentires, y que por supuesto no contempla nuestra forma de vida, el summa causae. ¿Y por qué es importante para nosotras que los contemple? Más allá de que, como hemos escuchado, hay muchas teorías, muchas categorías, y mucho se escribe, ¿no?, de la liberación de las mujeres, y se intenta esta división del feminismo, de los feminismos, de dentro de qué tipo de feminismo ingresarían, ¿no?, nuestras luchas. Y en realidad creo que por ahora la mayoría de todas las teorías que yo he escuchado hasta el momento, hay algo que no incluyen, y no incluyen el summa causae, y si no lo incluyen es porque no están garantizando la libre determinación al territorio, que es nuestro reclamo principal. Y que por supuesto es lo que alberga la identidad de nuestras naciones, ¿no?, que aún existe. ¿Por qué hablábamos de una perspectiva india? Porque hay una frase que sostenemos, que defendemos, que como indios nos esclavizaron, y como indias nos vamos a liberar, entonces es un posicionamiento político. De nuevo, considero no categorizable. Sí, quizás se pueden hacer diversas aproximaciones a través de filosofías que nacieron un poco más al norte, pero que pertenecen al Collasuyu, al que pertenecemos la mayoría de las mujeres indígenas, y dentro de esta perspectiva es que nos encontramos, y dentro de esta filosofía es que nosotras también estamos creando. Del mismo modo, reconocemos este paradigma androcentrista, hay tradiciones intelectuales que tienen una perspectiva masculina de la vida, que se establece como objeto universal e imparcial, porque de nuevo hablamos de un colonialismo impuesto, desde donde quieran, desde la educación, desde la alimentación, desde donde lo miren, el colonialismo impuesto todavía pervive. Entonces, dentro de estas interpretaciones de la vida, se nos ha colocado siempre en diversos grados de inferioridad respecto no solo a los hombres, sino también a otras mujeres, ¿no? María, si quieres continuar. Sí, un poco. Primero, buenos días, mi nombre es María Urquizu, soy del pueblo Nación Quechua, y voy a continuar con el buen vivir. Está ahí, perfecto. En las comunidades la vida es lo más valioso y no puede ser explotado ningún bien natural. La cosmovisión y las cosmogonías son bienes comunitarios que tampoco pueden ser explotados o extraídos con fines individuales. Y con esta primera parte quiero hacer la relación cuando una de las compañeras me dice que el indigenismo es como similar al comunismo, ¿no? Y que por eso la derecha está tan fuertemente embistiendo sobre las formas de organizaciones indias, indígenas, justamente porque al ser cuerpos territorios, al defender la vida y al defender el territorio, estamos poniendo en jaque al sistema capitalista, patriarcal y colonialista. Entonces, y cuando hablamos de que la alternativa
de vida del planeta, del mundo, de la naturaleza misma, es el buen vivir, estamos también poniendo en jaque al sistema capitalista. El colonialismo, el patriarcado, el cristianismo y el capitalismo dieron nacimiento a un sistema fascista, superador, de domesticación. El racismo siendo transversal a los estamentos sociales existentes hasta la actualidad. ¿Querés pasar al siguiente? En la siguiente diapositiva. Los desafíos de restituir el paradigma comunitario como una concepción cosmocéntrica, donde la vida es lo más importante y la relación es sujeto a sujeto. Y acá creo que nos cambia el paradigma académico, histórico, donde la relación era de sujeto a objeto, ¿no? Creo que el buen vivir, el cuidado hacia los territorios y la cosmovisión, que nos comprendemos como un todo, cambia ese vínculo, cambia esa relación y pasa a ser un sujeto y no un objeto de estudio. Dialogamos con aquellos feminismos a los que nos unen las luchas contra todas las estructuras de poder, subordinación, desigualdad y opresión hacia las mujeres, como toda forma de racismo y discriminación por razones de sexo, género y procedencia. Y creo que acá, en este punto, es muy importante porque los feminismos trajeron aire, trajeron vida y trajeron libertades para los cuerpos de las mujeres, pero un tipo de cuerpos, justamente este cuerpo blanco, eurocentrado. Hay muchos aportes de diversos feminismos, y en esto el feminismo decolonial ha aportado, ha irrumpido a ese feminismo hegemónico, blanco, para poder comenzar a introducir otra categoría, como bien lo trajo también la compañera, el cuerpo territorio, ¿no? Entonces comienzan a abrirse nuestras cosmovisiones en discusión con la academia, no porque queremos habitar la academia como un fin último, sino porque es la academia la que nos viene a estudiar, es la academia la que hable por nosotras, son otras personas que no son de la cosmovisión, que no tienen la cosmovisión, que no son de la cultura, que mencionan, categorizan y hablan por nosotras, ¿no? Entonces me parece que es muy importante los aportes que las hermanas desde los distintos territorios hacen a ese feminismo hegemónico, a ese feminismo blanco. Consideramos que nos une la lucha contra el patriarcado, contra el racismo. Consideramos que hay alianzas que tenemos que hacer, pero antes el feminismo hegemónico, blanco, debe necesariamente revisar sus categorías y sus modos de hablar por nosotras, ¿no? Y por último, dialogamos con aquellos feminismos a la que nos une la lucha contra todas las estructuras de poder, subordinación, desigualdad y opresión hacia las mujeres, como toda forma de racismo y discriminación por raza, de sexo, género y procedencia. Por ahora hasta acá, y después si hay alguna pregunta podemos por ahí comenzar a dialogar. Bueno, perfecto, chicas, fueron 3 y además de ser tan interesante lo que dijeron, lo hicieron en 15 minutos justo, cosa que es algo increíble para estas organizaciones que, bueno, son muy importantes, pero sabemos que implican no sé, ir muy rápido. Así que, bueno, pasamos ahora a la cuarta de las ponencias, luego va a haber un espacio de diálogo, veremos. La cuarta de las ponencias, que es de Claudia Zapata, y se denomina Del género al feminismo, pensamientos políticas de autoras indígenas en América Latina. Así que bueno, Claudia, presentate y compartimos con vos. Hola, buen día. Muchas gracias a las coordinadoras del simposio que aceptaron este trabajo para poder estar en diálogo en estos espacios
que además se necesitan tanto en este contexto, y también gracias a las expositoras precedentes, porque la verdad es que permiten ahorrar camino en, siento yo, líneas que son bastante coincidentes, no solo respecto de concepto y análisis, sino también lo que yo creo que es fundamental aquí, que son las preocupaciones políticas, en un escenario tan decisivo de irrupciones populares, que ya no se entiende lo popular sin lo indígena en el centro, siento yo, en América Latina. Entonces, muchas gracias a las compañeras. Yo también voy a tratar de ir rápido, porque siempre tengo algunos líos de tiempo. Partir señalando que esta exposición que yo traigo acá, que va a ser bien incompleta también, pero bueno, ahí va a haber espacio para el diálogo, tiene que ver con una línea de investigación más amplia que he desarrollado hace ya varios años, que tiene que ver con las intelectualidades indígenas que participan en el campo intelectual, de alguna manera están interfiriendo, esto es más lento, el espacio académico, y intelectualidades indígenas que escriben, publican, pero que además son parte del campo político. O sea, yo creo que aquí no se puede entender ninguna intelectualidad indígena sin una activa participación en el campo político, que es decisiva y que lo distingue del académico y académica. Yo creo que quisiera establecer ese punto de partida. Y son intelectualidades indígenas que además son parte de movimientos indígenas que han animado la política latinoamericana, no de ahora, sino desde los años 70 a lo menos. ¿Ya? Me refiero a este ciclo más contemporáneo, porque movimientos indígenas han existido desde el día que se produce la colonización. Y respecto a estas mujeres, digamos, estoy revisando ahora, interiorizándome también por una preocupación política como feminista también, partir señalando que estas escrituras contemporáneas de algunas autoras indígenas tiene su precedente, no son de ahora solamente, tiene su precedente en que en este ciclo, esta voz pública de las mujeres está en el origen, ese ancla al menos en los años 70. Ya en la Declaración de Barbados del año 77 aparece la voz de las mujeres colándose en una escritura eminentemente masculina, que era la escritura de las actas. Entonces, señalar ese antecedente para no suponer tampoco que todo se inventa en el espacio intelectual y de las escrituras, de ninguna manera. Y ha existido, la verdad, poco espacio para sistematizar el caso de estas escrituras teóricas de ensayos hechas por mujeres, porque han sido menos en número, y eso tiene una explicación estructural. Si los pueblos indígenas son excluidos de la educación formal, digamos, tienen menor cobertura, dentro de los pueblos indígenas las mujeres son la parte más perjudicada, así que esto tiene una explicación estructural. Hay una brecha de género todavía en todos los indicadores sociales. Sin embargo, hice un primer ejercicio de identificar esta voz femenina en las escrituras, en un libro ya viejo que publiqué el año 2011, pero sin embargo desde entonces esta vertiente ha tenido un desarrollo vertiginoso. Cada vez hay más autoras, más textos y además con un tipo de discursos que se van desplegando allí que han tenido un desarrollo muy notable y que muestran una nomenclatura conceptual y política que es distinta de hace 20 años. Yo he trabajado con un corpus de textos, como dije, ensayísticos de autoras y activistas, fundamentalmente mayas de Guatemala. Ahí, bueno, he leído mucho a Aura Cumes, es la autora que me ha resultado más atractiva hasta ahora, pero no es la única. Algunas mujeres aymaras de Bolivia, sin ninguna duda, de la colectiva Mujeres Creando Comunidad, que es bastante conocida, me imagino, en este ámbito, y algunas autoras mapuche de Chile también, como Margarita Calfío, Ana Vázquez y Mafalda Galdame, que representan vertientes distintas. Señalar muy en lo general que existe poca visualización de estas autorías, siento yo, se las tiende a subsumir como discursos de mujeres en general, discursos de mujeres indígenas, o en otras etiquetas que si bien, digamos, refieren en algunas cosas, en otras se escapan. Por ejemplo, como estos otros feminismos o feminismos decoloniales. Yo creo que esto se relaciona también con otras trayectorias de más largo aliento. Creo que estas autoras, yo aquí voy a más bien dibujar el campo, más que analizar en específico las escrituras, porque me parece que es un punto de partida imprescindible. Estas autoras coinciden en algo que hoy día nos parece obvio, pero que hace algunas décadas no era tan obvio. Coinciden en afirmar una diferencia respecto al tipo de opresión
que vivencian los hombres indígenas de un lado y las mujeres no indígenas del otro. O sea, tienen una experiencia de opresión que es distinta, y que esa opresión está marcada por la articulación de categorías depreciadas, como bien decían las compañeras anteriormente, que es el género, la raza y la clase social. Eso se imbrica y da forma a un tipo de opresión específica. Y de esa lectura se desprenden temas de investigación. Estamos hablando acá de autores que analizan y investigan temas, por ejemplo, la violencia de género, y de cómo se articula una violencia de género que es doméstica, pero que también es comunitaria y también es estatal. El tema del trabajo racializado, que es absolutamente clave en esta historia larga de colonización de los pueblos indígenas, y también el tema de los derechos sociales y reproductivos, con una salvedad, que aquí está el tema de la maternidad forzada, pero también el tema de la esterilización forzada, que ha afectado gravemente a las mujeres indígenas, y sin ninguna duda los procesos organizativos propios. ¿Ah? Ahora, yo señalé que se identifica, el punto de partida es identificar una opresión distinta. Ahora, ¿cómo se narra y cómo se conceptualiza y representa esa opresión distinta y esa particularidad tanto cultural como histórica? Yo aquí, creo que aquí va lo fundamental de mi argumentación, es que esto se hace de manera muy diversa e inclusive contrapuestas. Me parece que probablemente el ejercicio colonial más básico es suponer que todos los indígenas piensan iguales. Y no es así. Por supuesto, hay trayectorias compartidas, hay matrices culturales sin ninguna duda, pero eso no elimina los ejercicios de deliberación interna que son tremendamente potentes, digamos. Yo creo que se podría hablar de una democracia indígena en ese sentido, si lo identificamos más que como un discurso estable, como ejercicios permanentes de deliberación, donde las mujeres han tenido un rol muy fundamental, y bueno, y estas autoras que yo estoy revisando también. Y esa diferencia se narra y se conceptualiza de manera no solo diversa, sino inclusive contrapuesta, pero que sin embargo destaca aquí una terminología que hasta hace unos 20 años no aparecía, o aparecía muy esporádicamente en los discursos públicos de las mujeres indígenas. Por lo tanto, podríamos sostener que dentro de algo mayor, que es el pensamiento político indígena contemporáneo, creo que el eslabón más reciente y el más, en este minuto, interesante para mí, es el de las mujeres indígenas. Ahora, más allá de lo problemática que continúa siendo la categoría de feminismo por cuestiones que se han expresado ya aquí, la escritura de estas mujeres contienen una terminología derivada de los feminismos contemporáneos para elaborar estas representaciones, como categorías como interseccionalidad, patriarcado e inclusive heteropatriarcado, pero que al mismo tiempo, y probablemente la fuente fundamental de estas escrituras, de estos pensamientos y estos activismos, se deriva también del pensamiento político que han construido los propios movimientos indígenas en este ciclo largo de unos 50 años ya, que habla de colonialismo, racismo, diversidad. Yo aquí quisiera expresar que el tema de la continuidad colonial, que hoy día tendemos a pensar que prácticamente que lo inventó Quijano, eso viene en el pensamiento político indígena desde al menos los años 60, y en relación con el pensamiento anticolonial latinoamericano y africano del ciclo de movimiento de liberación nacional de los años 40 a los 70. Así que, si bien no voy a desestimar lo otro, creo que no podemos desentendernos de esta tradición política que es más larga, y que son pensamientos anticoloniales del sur. Y bueno, esto evidentemente, para volver al tema de los feminismos, se relaciona con todo este mapa que muy bien describía aquí Beatriz, se relaciona con eso y con los feminismos del tercer mundo. Yo creo que eso hay que hacer una precisión, que también tienen un largo desarrollo teórico y fundamental, al menos desde los años 70, y que son feminismos, así en la pluralidad, fundamentalmente antirracistas, yo creo que, y anticapitalistas. Así que eso también hay que distinguirlo. Ahora, yo quisiera poner más el dedo en esa heterogeneidad de cómo se formulan estos discursos, porque me parece que es un rico campo de reflexiones, y aquí se pueden distinguir vertientes. Me pueden decir, por favor, en el chat si me va quedando algo de tiempo. Hay unas vertientes que son, 5 minutos, ok. Hay unas vertientes que son más bien tradicionalistas, ¿cómo caracterizaría yo esto? Algunas vertientes de pensamiento que advierten que en la cultura tradicional y en las cosmovisiones indígenas existe el potencial para construir relaciones de género paritarias, que ahí existiría una complementariedad, reciprocidad y una dualidad hombre-mujer, y que más bien la tarea histórica consistiría en restablecer
ese momento, digamos. De hecho, hay una autora quechua del Perú, que si bien se escapa este corpus, ha sido muy fundamental, que es Rosalía Paiva. ¿Ya? Rosalía Paiva, que fallecida lamentablemente, ella ha sido una autora muy incidente en esa corriente que yo me atrevería a pensar que es mayoritaria, y ella ocupa el concepto de feminismo andino y señala que esto hay que, la tarea histórica es de restituir ese feminismo andino. Los textos están en internet, se pueden encontrar muy fácilmente. Y hay otra vertiente, que es con la que yo tengo mayor afinidad política, creo que no está de más declarar también estas posibilidades, que es una vertiente más bien histórico-política, que consiste en un esfuerzo por desentrañar la configuración histórica de la opresión que afecta a las mujeres indígenas, y que es una perspectiva bastante crítica, evidentemente con los movimientos de mujeres mestizas y comillas blancas. Yo creo que la blanquitud en América Latina siempre hay que ponerla entre comillas, pero bueno. Tiene ese horizonte crítico, pero también el de los movimientos indígenas. También están discutiendo allí el androcentrismo de los movimientos indígenas. Y aquí lo que ocurre en esta vertiente es que se reconoce una relación desigual en los géneros al interior de las sociedades indígenas actuales y las pasadas. Entonces aquí entra a debate el concepto de patriarcado. Algunas usan el concepto de patriarcado de baja intensidad, que bien sabemos que lo acuña Rita Segato, que a mí me gusta bastante poco. A mí me parece que una sociedad es patriarcal o no lo es. Creo que distinguir intensidades me parece peligroso. Es como decir que una sociedad es racista, pero poquito. Creo que sabemos que esas cosas depende del contexto, cómo se exacerban esas articulaciones de desigualdad en una sociedad. Y otras van a argumentar que hay un entronque patriarcal, y esto también es bastante conocido, creo yo, en esta mesa de diálogo, que es la tesis de las feministas comunitarias Aymara en Bolivia, que a mí me parece una tesis muy seductora, de señalar que hay un patriarcado indígena que se entronca con un patriarcado europeo que llega con la colonización. Bueno, todo esto implica poner en tensión, es un ejercicio muy crítico y muy valiente también, poner en tensión el discurso de una cosmovisión indígena marcada por la complementariedad. Dicen que por interferencia o no interferencia, eso no es necesariamente así. Hay autoras quichuas del Ecuador que lo han discutido muy previamente, ya hacia el año 2000, una autora que se llama Lourdes Tibán, una actora política muy importante también, cuestiona eso desde el seno del movimiento indígena ecuatoriano, y sin ninguna duda Julieta Paredes, ¿no? Yo me voy a ahorrar la cita porque es que si no, no voy a alcanzar, pero afortunadamente son discursos bastante conocidos y después podría recurrir a ella ya en la conversación. Y en algunos casos esto implica confrontar directamente la hegemonía masculina que existe al interior de los movimientos indígenas y que varias de estas autoras valientemente identifican. Este ha sido un ejercicio muy relevante en Guatemala, por ejemplo, donde Aura Cumes, por ejemplo, acusa reacción defensiva, interesada por parte de hombres indígenas cuando escuchan a sus compañeras hablar de género o feminismo, ¿ya? Porque una acusación hay que decir, mira, si hablas de género, o peor si hablas de feminismo, estás occidentalizada. Entonces eso aparece con una connotación negativa. Y esto sí me lo voy a permitir leer de Aura Cumes porque me parece muy, muy profundo. Dice, comportamientos como fingir no entender la noción de género frente al mínimo esfuerzo, demostrar desinterés sobre la insistencia de las mujeres indígenas por problematizar su realidad y adscribirse explicaciones esencialistas en tanto no ponen en riesgo sus poderes privados y públicos, son comunes de una actitud androcéntrica que goza de privilegios. O sea, me parece que el feminismo o un discurso antipatriarcal, porque creo que aquí lo que une no es la categoría de feminismo, esa categoría está en evaluación y en discusión. Y en apropiación también, es un concepto bastante tironeado. Sin embargo, sí son discursos antipatriarcales. Creo que desde allí ese siempre es un lugar incómodo. Creo que el llamado a las posturas antipatriarcales es incomodarlo todo, y en este caso incluido los movimientos indígenas. Para finalizar, y aquí me voy a tomar un minutito, creo que una cuestión importante de destacar en lo general es que en los últimos 20 años no solo tenemos discursos de reivindicaciones de género, sino que además se está produciendo teoría en torno a la situación de las mujeres indígenas por parte de las propias mujeres indígenas, ¿ya? Y son producción de teoría que tiene que ver con una formación política, tiene que ver con una formación educativa también, pero sin ninguna duda con las trayectorias políticas de los movimientos. Yo creo que eso es condición sine qua non. Lo segundo es que cada vez es más frecuente que algunas se identifiquen como indígenas, ¿ya? De repente puede haber, digamos,
pero es otro feminismo, sin ninguna duda. Es un feminismo con apellido, en caso que así se haga, no son todas. Es un feminismo o indígena o anticolonial, a mí me gusta mucho más anticolonial que decolonial, ¿ya? Por eso lo podemos conversar también, o antirracista. Y por último, con esto sí termino, creo que la contribución, independientemente de la vertiente que sea, que yo expuse aquí porque me parece que esa heterogeneidad es una cosa tan rica que se tiene que visibilizar, pero que esto en conjunto, este pensamiento político de mujeres indígenas, complejiza las nociones de desigualdad y de opresión contra las cuales se está revelando en este minuto la sociedad latinoamericana en su conjunto. Entonces no lo podemos entender solamente con la etiqueta de, comillas, tema indígena. Me parece que estaríamos perdiendo demasiado si lo viéramos solo así. Y que al mismo tiempo, este pensamiento indígena tan complejo de mujeres en este caso, implica una expansión conflictiva, pero expansión al fin y al cabo, de los proyectos y pensamientos emancipadores de los contemporáneos y de los históricos. En ese sentido, yo quisiera terminar con una frase muy breve de Aura Cumes, que insisto que es una autora maya de Guatemala que me gusta mucho. Ella dice: el racismo de las mujeres blancas y mestizas pesa tanto como el patriarcado de los hombres blancos, mestizos e indígenas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Seguimos ahora, ya entramos en la última de las ponencias, y después escucharemos los comentarios de Natalia. La última de las ponencias es Hilando, Cosiendo y Cortando Historias, y la va a presentar Jessica Wisowski, también acá de la Universidad del Sur. Estás muteada, Jessy. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. Bueno, buen día. La verdad que fue un gusto compartir esta mesa. Las compañeras que me antecedieron, como mencionaba recién Claudia, allanaron un montón de cuestiones y fue realmente un gusto compartirlas, escucharlas. Voy a presentar yo algunas ideas y reflexiones que venimos compartiendo con otra compañera que la idea era que entrara, pero no sé si va a poder hacerlo, 11:30 iba a tratar de conectarse, que es Lorena López, una compañera del frigorífico recuperado INCOV, un frigorífico bajo gestión obrera acá en Bahía Blanca. Así que bueno, voy a compartir algunas ideas que nosotras venimos trabajando y pensando juntas desde hace más o menos unos 5 años. Pero que bueno, merece, digamos, un trabajo de sistematización en el contexto de lo que se plantea en esta mesa. Nosotras en el año 2017, invitadas también por Graciela, en una mesa en un congreso de memorias, voces, narrativas sobre la construcción de feminismos nuestroamericanos, Graciela y Beatriz, compartíamos un trabajo que se llamaba Ocupar, Resistir, Producir Territorios, Cuerpos de Mujeres, Expropiación, Desposesión y Luchas, ¿no? En ese trabajo nosotras desarrollábamos algunas ideas que nos estaban ayudando a pensar la cuestión de las mujeres en las fábricas recuperadas, en la ciudad de Neuquén, en la fábrica Sanón y en el frigorífico INCOV. Y tomábamos 2 historias de vida de 2 compañeras, una de ellas de la fábrica Sanón y otra del frigorífico INCOV, que eran trabajadoras de estas experiencias que acá en Argentina, para quienes no son de Argentina, son experiencias de autogestión obrera que se gestan en el contexto de la crisis del año 2001 y que se sostienen hasta el presente bajo distintas modalidades de organización cotidiana, como cooperativas o bajo gestión obrera. Estas compañeras, además de ser mujeres y de trabajar y de haber participado en los procesos de recuperación
de sus lugares de trabajo ante quiebras fraudulentas y distintos procesos de desposesión, ¿no? Nosotros lo enmarcábamos dentro de lo que era la acumulación, el concepto de acumulación por desposesión de Harvey. Y además de eso, ellas eran mapuches. Si bien se habían criado en contextos urbanos, en la ciudad de Neuquén o en la ciudad de Bahía Blanca, su historia, y detrás de eso una historia de migraciones, tenía y tiene que ver con el pueblo mapuche. Entonces nosotras reflexionábamos cómo dentro de esto, y hoy digamos con todo lo que se está planteando, lo que se ha venido planteando en estos últimos 5 o 6 años respecto de las miradas descoloniales y de las distintas líneas dentro de los feminismos en América Latina y también en Argentina y en Chile, podríamos decir, la experiencia de las resistencias de las mujeres trabajadoras y que en estos procesos de resistencia a veces quedan invisibilizados dentro de la categoría clase o dentro de también producciones que se han hecho desde las miradas de género en fábricas recuperadas de la economía feminista, incluso documentales que se han hecho sobre las mujeres en las fábricas recuperadas, uno sobre la fábrica recuperada Sanón, invisibilizan la cuestión de lo indígena, ¿no? Y de que estas mujeres, además de ser mujeres, trabajadoras, obreras, tienen una historia vinculada al pueblo mapuche. Nosotras le llamábamos a este trabajo hilando, cosiendo y cortando historias, y bueno, y lo que planteamos es cómo la metodología de la historia de vida en profundidad tiene una potencialidad para poder ahondar en reflexiones y en categorizar y en poder pensar juntas los procesos. Nosotros venimos trabajando hace 5 años en el contexto de esta fábrica, de este frigorífico recuperado, y antes en la fábrica Sanón, en lo que es el acompañar procesos de lucha por el derecho a la educación pública. El campo desde el que yo trabajo es la educación, y puntualmente la educación de adultos, y desde la perspectiva desde la integralidad de las prácticas universitarias, de extensión universitaria, investigación y docencia. Entonces, desde ese lugar es de donde vinimos acompañando un proceso de relevamiento de necesidades y demandas respecto del incumplimiento del derecho a la educación, ¿no? Hombres que tenían en su mayoría hombres, la escuela primaria incompleta, que con Graciela trabajamos ahí en torno a historias de vida de estos compañeros, otros compañeros y compañeras con la secundaria incompleta o directamente que no la habían empezado. Entonces se acompañó un proceso de demanda por la creación de espacios educativos al interior. En el caso de Sanón se creó una escuela secundaria, acá en el caso de INCOM, una escuela secundaria de un anexo de un plan fines. Bueno, en el contexto de este proceso, digamos, buscando herramientas conceptuales y metodológicas desde donde trabajar, bueno, la mirada desde la investigación participante, y en este caso de pensar en trabajar historias de vida colaborativamente, la mirada de las etnografías colaborativas nos han ayudado desde lo metodológico, y cómo se pueden pensar y trabajar historias de vida juntos y juntas, desde la mirada de la etnografía colaborativa, y desde poder pensar en esto del escribir y de las autorías, y desde escribir colaborativamente. Y en ese proceso estamos, y vamos a ver cómo avanzamos en esto. Como para compartir algunas ideas, bueno, que ahondábamos la experiencia de vida de esta compañera, de Lorena, que desde lo que es ser mapuches en contextos migratorios en periferias urbanas, ¿no?
Y el abordaje también tiene digamos, una perspectiva intergeneracional, ¿no? Cómo nosotros cuando empezamos a trabajar en ese mismo barrio donde está inserto cerca el frigorífico y donde vive Lorena, hace 20 años trabajamos con Graciela en talleres de historia en esos barrios y nos encontramos en las escuelas de adultos con muchas mujeres y hombres migrantes de Chile y de la Patagonia Argentina. En este caso nos encontramos con ya la otra generación que es Lorena, ¿no? Pero aún vive el papá, que es migrante de Chile y de una comunidad mapuche que hoy se encuentra en resistencia. A su vez, la generación que sigue, que ya son sus hijos e hijas, ¿no? Y bueno, lo que nos interesaba era ahondar en esta experiencia, decíamos, y la experiencia social de ser mujer trabajadora, con una historia familiar ligada a un pasado comunitario. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí los feminismos comunitarios nos tienen mucho para aportarnos también, ¿no? Y cómo se conjugan, intersectan estas categorías, ¿no? Que son la de un poco las mujeres del feminismo afro, que nos ayudaron desde la mirada de la interseccionalidad, ya en la década del 60 y 70, a pensar cómo la experiencia de la racialización se conjuga, ¿no?, con el ser mujeres y el ser trabajadoras en contextos urbanos, ¿no? Nosotros pensamos que para pensar estas experiencias en los contextos urbanos y de resistencia social y en contextos de conflictos sociales, son herramientas conceptuales que tienen mucho para aportar, ¿no? Desde las epistemologías feministas también recuperamos elementos que nos ayudan a pensar, ¿no?, el problema del conocimiento desde una epistemología, una epistemología feminista, y en este sentido, dentro de estos feminismos que se venía hablando durante la mañana, tenemos también, y para nosotras ha sido un aporte súper importante, y dimos con ellos, con estos feminismos, en los encuentros nacionales de mujeres, que es el feminismo desde las mujeres kurdas, ¿no?, desde el Kurdistán. Y ellas plantean las enormes similitudes entre la experiencia histórica del pueblo kurdo y la experiencia histórica del pueblo mapuche, ¿no? Las mismas compañeras kurdas nos decían que han viajado a Chile, que han viajado al sur de Argentina, a contextos de comunidades mapuches, y encuentran enormes coincidencias. Y ellas acuñan el concepto de genealogy, que es la ciencia de las mujeres, desarrollaron academias de mujeres en la montaña, y a ellas plantean cómo existe una construcción de una ciencia desde la modernidad occidental que ha excluido los saberes de las mujeres. Entonces plantean la necesidad de pensar en una ciencia desde las mujeres, y han creado academias de mujeres, que son espacios de encuentro intergeneracional entre mujeres en la montaña, en el Kurdistán. Y bueno, hubo un encuentro de mujeres en Rosario, donde viajamos con Lorena, las compañeras del frigorífico recuperado de acá, y tuvimos conversaciones en una plaza en Rosario con las compañeras kurdas, ¿no? Y ellas quedaron sumamente, también valorando y valorizando lo que eran las experiencias de construcción colectiva y comunitaria en las ciudades, como eran las fábricas recuperadas, ¿no? Como para cerrar, no sé cómo estoy de tiempo, pero como para cerrar algunas cuestiones que nos deja todo este trabajo. ¿Estamos en tiempo? Sí, sobra. Ah, bueno. Sobra tiempo. Bueno, está bien. Lo que planteamos también es, bueno,
el recuperar la experiencia intergeneracional, ¿no? Cómo nos permite ahondar en saberes que se han transmitido de generación en generación, prácticas, modos de conseguir lo colectivo, lo social, la experiencia del trabajo, la vida social, las prácticas culturales. ¿Qué pasa con las niñas y jóvenes que hoy crecen en contextos urbanos, aprendiendo de madres, ¿no? que ya criadas en contexto urbano, recuperan su historia y reconstruyen su genealogía más recientemente, como es el caso de esta compañera de Lorena, que es muy reciente, de hace 6 años que ha comenzado a reconstruir su historia y a viajar a las comunidades a Chile. ¿Qué pasa con las niñas, las hijas, las mujeres, ¿no? En estos contextos de lucha, resistencia, ¿no? Como son las fábricas recuperadas, y cómo estos viajes, estas búsquedas identitarias, estos hallazgos, estos descubrimientos, se encuentran también con rupturas generacionales, así como continuidades, ¿no? Las preguntas, las certezas que se van entramando, cómo toda esa complejidad se va encontrando en los territorios urbanos. Y otro concepto que para nosotras es importante y que ha sido valioso para poder pensar estas experiencias es el concepto que nos trae Silvia Rivera Cusicanqui de ICSI, para poder pensar, ¿no? Los procesos de mezcla, de convivencia, de características no fusionadas, o sea, distinto al concepto que se habló hace un rato, ¿no? Del mestizaje y del peligro también del que entraña el concepto de mestizaje. Bueno, Silvia Rivera plantea otra mirada de estos procesos de convivencia de diversas características no fusionadas, donde lo indígena convive con otras tradiciones occidentales, y esto cómo resulta para nosotros de enorme valor para este trabajo colaborativo que nos proponemos. Ahora, en el último tiempo, hemos estado comenzando, digamos, sistematizando un trabajo con lo que es las infancias, que lo están haciendo ya estudiantes avanzadas o recién graduadas de la universidad, que han trabajado con niños y niñas, y bueno, y en este sentido, para nosotras, desde el contexto urbano, desde cátedras de pedagogía, desde proyectos de extensión en educación de adultos, y en territorio y de demandas por el derecho a la educación, consideramos que tiene una enorme importancia poder pensar los procesos identitarios y esta complejidad que asumen las identidades en las ciudades, ¿no? Lejos de toda simplificación que a veces nos encontramos, ¿no? Como mencionaba, y más con estas experiencias de fábricas recuperadas, en donde se suele invisibilizar todas estas experiencias históricas que están ahí, que están como humus sociológico en la gestación de estos procesos de resistencia, ¿no? Y más en la Patagonia, en el sur, y bueno, yo dejaría ahí abierto para preguntas, bueno, y es un proceso en construcción en el que estamos de esto de sistematizar una historia de vida en profundidad junto con Lorena. Estamos en eso, y bueno, venimos de un trabajo, se acaba de terminar hace un poquito con Graciela también, un cuadernillo con historias de vida, a partir de historia oral y de autobiografías con compañeros y compañeras que asisten a la secundaria, ¿no? al plan Fines, y de historias de vida con historia oral con los compañeros que hicieron la primaria en el frigorífico, que ahora prontito se va a presentar allá en el frigorífico para el 5 de noviembre el cuadernillo. Así que junto con una celebración por el egreso de la primera promoción de compañeros el año pasado en pandemia, y nunca se logró celebrar. Así que bueno, estamos en ese proceso, pero en el marco de ese conjunto de historia de vida y de pequeños relatos
podríamos decir, de vida, profundizar en una historia en particular al estilo de la microhistoria italiana, ¿no? Nos parece que es sumamente valioso y mucha potencialidad. Y más si lo podemos hacer en la mirada de las etnografías colaborativas. Así que bueno, en eso andamos. Perfecto, Jessica, gracias. Bueno, ahí justo fueron 15 minutos. Es un papel horrible estar controlando el tiempo, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, porque si no sabemos que, bueno, a todas nos gusta hablar y mucho, y por suerte tenemos estos encuentros. Bueno, acá terminaríamos con la lista de ponentes. Vamos a pasar ahora a los comentarios. Hubo algunas digamos, idas y vueltas en la información con respecto al funcionamiento de nuestro simposio. Yo quiero confirmar con la compañera de la organización que está acá transmitiendo y demás, y escuchándonos, que nos volvemos a encontrar con el mismo link a las 12:30. Una vez terminado nos volvemos a encontrar 12:30 en el mismo link, ¿verdad? Porque bueno, eso me confirmaron ayer, porque en algún momento parecíamos como que teníamos 3 bloques, así que si nada ha cambiado, me confirmaron que volvemos 12:30 en el mismo link. Bueno, esperemos. Hola. Sí, volvemos 12:30 en el mismo link, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, bueno, ese sería como el aviso técnico. Así que bueno, ahora le pasaríamos la palabra a Natalia Bofa, que va a hacer los comentarios de esto, y después abrimos hasta las 12, que creo que es el tiempo que tenemos, para hablar tranquilamente, que creo que va a ser muy interesante, porque ha sido realmente una mesa maravillosa, con muchísimas ideas, me parece, para poder relacionar entre todas, me parece sumamente interesante. Así que te pasamos la palabra, Natalia, y después levantaremos la mano o lo haremos a través del chat para interactuar entre nosotros. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, primero felicitarlas a todas, excelentes las ponencias, muy disruptivas o quizás movilizadoras en general. Y fueron muy claras también las exposiciones de todas. La verdad es que quedó muy claro el tema de cada una y la perspectiva desde donde analizaban ese tema. Así que en principio felicitarlas. Y bueno, al escucharlas en conjunto, la verdad es que me quedo con un montón de cuestiones relacionadas, digamos, en donde los trabajos de cada una se relacionan con los de las demás, y que incluso se ponen en discusión y se ponen en diálogo, como bien decían las compañeras Paula, Rocío, Mariana y María, en donde digamos, la idea sería esto justamente, ¿no? Poner en diálogo distintas perspectivas que en definitiva nos ayudan a crecer en este camino de deconstrucción, si se quiere, o de lucha contra, de luchas anticapitalistas, antipatriarcales, específicamente antirracistas. Bueno, específicamente lo que me dejan todas las ponencias son las distintas formas de trabajar esta cuestión de los géneros y los feminismos. Por ejemplo, desde las cuestiones más empíricas, como acaba de contar Jessica, desde una investigación participativa, micro, ¿no? En donde las voces esas silenciadas que tanto mencionamos empiezan a aparecer en los textos, de la mano de una investigación académica que no intenta ser paternalista, o en este caso maternalista, sino más bien de acompañar y de poder
colaborar en problematizar estas invisibilizaciones y negaciones a las que estamos sujetas las mujeres y en particular las mujeres indígenas, ¿no? Doblemente negadas y invisibilizadas. En este proceso, digamos, también está, en esta línea también estaría el trabajo de Ana Clara, que ella trabaja más con fuentes escritas, pero de todos modos, ahí en la empiria, ella va rastreando cómo la categoría de género va a dividir las cuestiones como la forma de trabajo, la forma de atuendo, formas de pensar a las personas, y entonces ahí empezar, digamos, de a poco a distinguir o a problematizar cómo es que surge esta categoría género en esas fuentes, cómo es que se implanta a lo largo de la historia, y cómo es que el día de hoy todavía estamos discutiendo esta cuestión de si género, feminismos o luchas antipatriarcales. En general, a mí me parece que el trabajo empírico es importantísimo, y me parece que la academia tiene mucho que aprender de justamente las organizaciones de base en este sentido, ¿no? Aunque no necesariamente son lugares o espacios dicotómicos, por el contrario. Estamos, por suerte, en un grupo en donde hay muchas militantes, mayormente, digamos, y entonces el diálogo es entre nosotras mismas, quizás, ¿no? Pero que de todos modos, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es el punto de discusión que me parece que surgen desde los trabajos que han abarcado más las perspectivas teóricas, o por ejemplo el de Claudia que analiza a las mujeres intelectuales indígenas? El punto de discusión es hasta dónde se nos filtra la ciencia moderna en nuestras estructuras, digamos, mentales, en nuestros simbolismos, incluso en nuestras expresiones materiales. Hasta dónde digamos, lo tenemos hecho carne, y hasta dónde lo podemos problematizar, siendo mujeres que estamos en una sociedad colonizada, porque en definitiva, primero me parece a mí, quizás nos tenemos que reconocer como parte de esta sociedad tan heterogénea, pero a su vez tan hegemonizada por un patrón colonial, patriarcal, cristiano, etc. Entonces, a partir de ahí, digamos, hacemos cada uno un proceso de autorreflexión sobre nuestro lugar presente y futuro, ¿no? En la ciencia y en la vida cotidiana. A partir de esto, a mí me parece muy disruptivo y muy interesante, valorable, el trabajo de las compañeras que ya mencioné, de Paula, Rocío, Mariana y María, porque nos ponen justamente ante una perspectiva que es el antropoceno, ¿no? La crítica al antropoceno. Cuando ellas hablan de esta ciencia antropocéntrica, de la forma de mirar digamos, la vida, las formas de vida desde el antropocentrismo, la ciencia desde el antropocentrismo, entonces nos están poniendo sino ante nuestra propia posición, nuestro propio lugar dentro de estos espacios, que en definitiva la ciencia, digamos, es una forma de construir el conocimiento, que junto con muchas otras formas de construir el conocimiento hacen, ¿no?, a nuestras formas de vida. Entonces, digamos, la ciencia es una forma más de construir conocimiento. Entonces tenemos que, esto, digamos, nos pone en un lugar de pensar en dónde estamos digamos, con respecto a todas las otras formas de construir conocimiento. Entonces, pensando desde el antropoceno, desde la crítica al antropoceno, pensando
desde nuestro lugar en esta sociedad colonizada. Pensando un poco desde también nuestro lugar en la ciencia. Por ahí a mí me queda como dando vueltas en la cabeza lo que dijo Claudia acerca de la heterogeneidad, ¿sí? La heterogeneidad de los feminismos, la heterogeneidad que nosotras podemos estar acá discutiendo, que Beatriz resumió muy bien en un recorrido histórico sobre los distintos feminismos que han surgido, ¿no? Esa heterogeneidad en realidad tiene como un anclaje en lo anti, me parece a mí. O sea, podemos estar discutiendo... me parece que nos quedan solo 10 minutos. Sí, ya termino. Después podemos seguir a la tarde, pero tratemos de poder empezar, aunque sea a dialogar, porque ya hay gente anotada, ¿sí? Dale. Bueno, el balance, bueno, eso, que el anclaje de esa heterogeneidad de los feminismos, en realidad, es la heterogeneidad en las articulaciones específicas del capital, ¿sí? En nuestras distintas sociedades, desde el lugar donde cada una está parada, el capital se viene a articular de una forma específica en sí mismo, y es desde ahí desde donde luchamos, ¿no? Entonces, tenemos, sí, orígenes distintos, en feminismos distintos, exploramos feminismos distintos, algunos más desde la academia, más teóricos, otros más pragmáticos, como mencionó Beatriz, algún feminismo popular y demás, que no necesitan ser teóricos. ¿Por qué llevarlo a la teoría? Digamos, es así, es un feminismo de territorio. Entonces, cada una desde su especificidad y desde su lugar genera las luchas que genera, porque son necesarias en ese contexto, y lo que tenemos que poder ver es que tenemos todas un mismo anclaje, que es la lucha anticapitalista, me parece a mí, ¿no? Y el anticapitalismo junto con, por supuesto, que no es solo la lucha de clases, es la lucha antipatriarcal, anticristiana, anticristiana o por lo menos no podemos ser cristianos, pero puede ser religión impuesta, ¿sí? Anti las imposiciones. El problema es, las luchas se generan justamente en la negación que nos imponen, ¿sí? Entonces, nuestras luchas, en definitiva, vendrían a ser una negación de la negación, de nuestras negaciones. Así que bueno, por eso, como Claudia dijo, comparto, esta heterogeneidad es muy rica, y no quiere decir que haya disgregación, fragmentación, digamos, yo no lo veo así, yo lo veo más bien como un montón de posibilidades. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Y felicitarlas de vuelta, muchas gracias. Bueno, yo quisiera decirles que como vamos a seguir un poco rato, preguntas que a lo mejor quedan para ahora, en la segunda parte hacemos las exposiciones y van a ser solo 4, así que nos va a quedar un poco más de espacio, porque bueno, la advertencia del Congreso es seguir, es decir, respetar los tiempos. Así que bueno, ya tenemos una persona anotada para hablar, que es María Pomacuzzi, que ya apareció en el chat, que se anota para hablar. ¿Qué tal? Quizás hacer un aporte más que no lo expusimos en el momento que dialogamos, que como mujeres indígenas somos continuidades. ¿Por qué empezamos con continuidades? Porque fortalecemos